都得别讲过。啊，对，不会两个，得会两个。Un casco azul de Uruguay perdió la vida y 6 más fueron heridos en ataques realizados por grupos rebeldes en el Congo. ¿Qué está pasando en el Congo y qué hacen militares uruguayos allí? Un integrante uruguayo del equipo de cascos azules de la ONU ubicado en la República Democrática del Congo murió este sábado durante un incidente con un grupo rebelde en el marco de un conflicto armado, según informó el Ejército Nacional. La acción transcurrió en circunstancias en que la unidad uruguaya acudía en apoyo de otro grupo de Naciones Unidas bajo asedio de rebeldes del grupo M23, Movimiento 23 de Marzo, desplegado en una posición de bloqueo al sur de la ciudad de Cheique que estaba muy comprometido, tras recibir ataques por 48 horas. Los militares uruguayos se desplazaban en un vehículo blindado Movad Grizzly del grupo de escuadrones de caballería mecanizado, el que fue alcanzado por una granada de mortero de 120 milímetros guiada por láser, causando heridas mortales al soldado Rodolfo Álvarez, de 39 años de edad. También resultaron heridos los restantes ocupantes del rodado, el sargento Adrián Fernández, quien se encuentra en muy delicado estado en CTI, así como el cabo Roque Francia y los soldados Franco Olivera y Elder Piris, si bien sus lesiones no comprometen su vida. Este ataque tuvo lugar horas después de que 9 cascos azules sudafricanos fueran muertos, también en enfrentamientos en la zona con este grupo rebelde, que intenta avanzar por varios frentes hasta situarse cerca de Goma. El batallón Uruguay 4 mantiene 2 compañías desplegadas en Rusayo, localidad ubicada a 17 kilómetros de Goma, a las que se asignó la misión de custodiar la base logística de ONU donde se encuentran civiles que serán evacuados de la zona. El resto del personal militar brindó seguridad y realizó la escolta de 250 desplazados que se habían resguardado en la base, siempre presente, de Goma, escoltándolos hacia el cuartel general de ONU para ser repatriados a Uganda. Frente a la situación reinante, militares integrantes de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo han depuesto sus armas. Más de un centenar de ellos se encuentran a resguardo en las instalaciones de la base, siempre presente, aguardando el proceso de desarme, desmovilización y reintegración, mientras aún se producen combates que han llegado a los alrededores de la base uruguaya en la ciudad de Goma. En ese marco 2 efectivos del contingente nacional resultaron heridos por esquirlas y rebotes, sin revestir gravedad. Se trata del cabo Leonel Méndez, del batallón de infantería 10 y el soldado Luis Caetano, del batallón de ingenieros de combate número 2. En tanto, el M23 con el apoyo a cara descubierta de fuerzas militares de Ruanda tomó las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, tristemente recordada por ser teatro de operaciones de terribles acciones en todas las guerras que han asolado al Congo, y por haber sido el centro de la crisis de los refugiados cuando el genocidio ruandés contra los Tutsis, en 1994. Allí pueden rastrearse los antecedentes de los actuales conflictos, si bien nada es simple en el Congo. En efecto, es difícil encontrar un periodo sin guerras o enfrentamientos en la historia reciente del Congo, y asimismo es harto complejo intentar una enumeración de los diferentes grupos rebeldes armados, así como de sus escisiones, alianzas puntuales y enfrentamientos. Sucede que el Congo después de la independencia ha tenido un camino accidentado. En 1960, el Congo logró su independencia de Bélgica, pero lo que debería haber sido una nueva era de prosperidad se convirtió rápidamente en un caos político. Bélgica había dejado al país mal preparado para gobernarse, con pocas personas formadas y un sistema político frágil. Patrice Lumumba, el primer gobernante de la nueva república, con una marcada cercanía a la Unión Soviética, intentó mantener el control, pero las tensiones étnicas y regionales, sumadas a los intereses extranjeros, llevaron a su derrocamiento y asesinato en 1961. Joseph Désiré Mobutu tomó el poder en 1965, instaurando una dictadura que duró más de 30 años. Mobutu renombró el país como Zaire y gobernó con corrupción y clientelismo, enriqueciendo a su círculo cercano mientras el pueblo sufría pobreza extrema. Aunque contaba con el apoyo de países occidentales debido a su oposición al comunismo durante la Guerra Fría, su régimen se volvió insostenible tras el colapso del bloque soviético. Con la caída de Mobutu en 1997, Laurent Désiré Kabila asumió el poder, rebautizando el país como República Democrática del Congo. Pero la transición no fue pacífica. El país quedó atrapado en una serie de conflictos conocidos como la Primera Guerra del Congo, de 1996 al 97, seguida de la Segunda Guerra del Congo, 1998 a 2003, también apodada la Gran Guerra de África, debido a la participación de numerosos países y grupos armados. La Primera Guerra del Congo fue impulsada en gran parte por los conflictos étnicos y políticos en Ruanda.
tras el genocidio de 1994, donde se manejan cifras en torno al 1.000.000 de tutsis asesinados a manos de los hutus gobernantes de Ruanda, los autores del genocidio buscaron refugio en el este del Congo. Ruanda, junto con Uganda, apoyó una rebelión para derrocar a Mobutu, liderada por Kabila, en un movimiento que combinó intereses políticos con venganzas étnicas. En ese sentido es importante recordar que en el Congo cohabitan más de 250 grupos étnicos. Y si bien la lengua oficial del Estado es el francés, se hablan en el país alrededor de 700 idiomas locales y dialectos, todo lo cual no colabora en lograr una real unidad nacional. Poco después de llegar al poder, Kabila rompió con sus aliados ruandeses y ugandeses, lo que desencadenó una nueva guerra, la Segunda Guerra del Congo, o Gran Guerra del África. Esta vez, varias naciones africanas, como Angola, Zimbabue y Namibia, se alinearon con el gobierno congoleño, mientras que Ruanda y Uganda apoyaron a diferentes facciones rebeldes. Fue un conflicto devastador que dejó millones de muertos, la mayoría debido a enfermedades y hambre. Aunque se firmó un acuerdo de paz en 2003, el este del Congo sigue siendo inestable. Ello sucede en gran medida debido a que la relación entre el Congo y Ruanda es compleja. Por un lado, Ruanda ha sido una fuente de inestabilidad para el Congo, apoyando a grupos rebeldes para mantener influencia en la región. Por otro, Ruanda ha justificado sus acciones argumentando la necesidad de proteger su seguridad frente a las amenazas desde el Congo, donde operan milicias hutu responsables del genocidio. Esta dinámica de mutua desconfianza ha prolongado la violencia en la región. Por ello, a pesar del fin oficial de las guerras, el Congo enfrenta enormes desafíos. Grupos armados siguen operando en el este, donde luchan por el control de recursos minerales como el coltán, esencial para la tecnología moderna. Gobiernos sucesivos, incluido el actual liderado por Félix Tshisekedi, han luchado por establecer un control efectivo en todo el territorio y proporcionar estabilidad a la población. En ese marco, la disolución de un grupo rebelde suele dar lugar a la creación de, al menos, uno nuevo y más radicalizado, y eso es lo que sucediera justamente en el caso del M23, autor de este ataque, creado en 2012 por ex 2012, los rebeldes ocuparon Goma, capital de Kivu del Norte, provincia rica en minerales y fronteriza con Ruanda. Si bien 11 días después se retiraron, al cabo de un año, anunciaron el fin de la lucha armada. La actividad armada del M23 se reactivó en noviembre de 2021 con ataques relámpago contra el ejército congoleño en Kivu del Norte, y en marzo de 2022 el grupo empezó una ofensiva con la captura y pérdidas recurrentes de localidades. Estos enfrentamientos han causado más de 100.000 desplazados, lo que agrava aún más la ya grave crisis humanitaria en el este de la República Democrática del Congo, que desde 1998 está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU, la que a pedido del Congo se aprestaba a finalizar su actuación. En efecto, las autoridades del Congo pidieron que se finalizara la misión, y Naciones Unidas acordó con el Congo hacer una transición ordenada, y por lo tanto el plazo iba a ser a fin del 2024, prorrogándose luego por un año más, si bien esto es algo que hoy parece lejano. Sucede que, además de la riqueza de la zona en materia de recursos naturales, la vecindad con Ruanda es también un claro elemento perturbador en tanto, como decíamos, este país ha tenido un papel geopolítico fundamental en la República Democrática del Congo. En efecto, la ONU y varios países confirman que Ruanda colabora con el M23, como lo hizo antes con otras organizaciones rebeldes, proporcionándole apoyo, armas, soldados y tecnología, utilizándolo así como vehículo para proteger los multimillonarios intereses ruandeses en el este del Congo. Por ello es posible que, según informó el general Stevenazzi tras el incidente, hoy el M23 estaría avanzando, con entre 3.000 y 4.000 hombres con armamentos modernos, inhibición de señal, artillería, vehículos mecanizados y drones. Eso, Naciones Unidas hoy, con los medios que tiene ahí, no está en condiciones de enfrentar, indicó el jerarca militar, quien además señaló que se reforzó la posición en las dos bases uruguayas, porque si bien es muy difícil detener un avance de M23, defender un perímetro es más sencillo, añadió. Ruanda y el M23, por su parte, acusan al ejército congoleño de cooperar con las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, a las que señalan como antiguos perpetradores del genocidio y una amenaza existencial para la seguridad del gobierno ruandés. En tanto, el coltán sale de las minas a puestos comerciales clave, donde lo adquieren mercaderes extranjeros que lo envían al exterior, principalmente a través de Ruanda. Las empresas con capacidad tecnológica suficiente convierten al coltán en el codiciado tantalio en polvo, para revenderlo después a multinacionales de la tecnología, que lo utilizan en teléfonos móviles y otros productos electrónicos.
Desde 1998 el control de las áreas mineras estratégicas se encuentra bajo dominio directo o de aliados de Ruanda, que se maneja ha logrado más de $20 millones al mes con la minería del coltán. Aunque su precio ha caído, Ruanda mantiene el monopolio de la explotación y comercio del metal del Congo, en tanto se conocen desenfrenados abusos de los derechos humanos en esa región minera. En este mar de acusaciones cruzadas e intereses superpuestos, se había pactado una cumbre de paz para el 15 de diciembre de 2024 en Angola y en la que debían participar los presidentes congoleño y ruandés, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente. Sin embargo, la misma fue suspendida el día antes, en tanto Ruanda procuró incluir en las negociaciones al grupo rebelde M23 y Congo se negó a ello. Desde entonces los combates han recrudecido, lo que agrava aún más la crisis humanitaria en la zona, donde según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el aumento de los combates ha desplazado a 400.000 personas en las últimas semanas, lo que se suma a los más de 4 millones de desplazados que ya existen en el este del país. Lamentablemente, este panorama no es nuevo, y es el marco en el cual se han desarrollado todas las misiones de paz de la ONU en el Congo, donde a la intrínseca acción militar de protección de los civiles y consolidación de la paz debió unirse siempre la acción humanitaria. En esa doble función, han tenido siempre alto destaque los distintos contingentes militares enviados por Uruguay, a lo largo de más de 25 años, en los cuales tanto el profesionalismo como la calidez humana de los uniformados han sido reconocidos ampliamente, en virtud del esfuerzo desplegado para que la población vulnerable en zonas de conflictos armados se sienta protegida y cuidada. Así, en todos estos años los casi 50.000 efectivos uruguayos que han pasado por el Congo han creado una sostenida presencia cultural allí, enfocada muy especialmente a las más sensibles víctimas de todo conflicto, la infancia. Además, se ha prestado importante colaboración en la faz de la infraestructura, con importantes obras de ingeniería técnica en las ciudades de Kinshasa, Basankusu y Boende, donde efectivos uruguayos llevaron a cabo el asentamiento y fortificación de las bases, reparación de edificios antiguos que databan de la colonia belga, calles, carreteras, mantenimiento y operación de aeropuertos, construcción de helipuertos, entre otras labores. Desde el año 2001, una compañía de ingenieros uruguayos es la responsable de la potabilización del agua utilizada por Naciones Unidas, las ONGs y la población de algunas ciudades de Kisangani, Kindú, Uvira, Calemi y Bunia. Por su parte, los efectivos de la Fuerza Aérea Uruguaya operaron varios aeropuertos, incluso el muy disputado de Bukavu. Completaron más de 10.000 horas de vuelo, casi 400 misiones de evacuación médica, de las cuales 51 misiones fueron cumplidas con visores nocturnos, con las que se logró evacuar a un total de casi 600 personas. La Armada Nacional, por su parte, ha cumplido principalmente funciones de patrullaje en el lago Kivu, determinado por las acciones de M23 y su posible despliegue norte-sur por el lago, y con el buque UN-12 en el lago Tanganika, al oeste del país, otrora dominado por los rebeldes del grupo Mai Mai Yakutumba, en las fronteras de Ruanda y Burundi. Igualmente, se desarrolló intenso despliegue en el río Congo, Lualaba. Esta vía fluvial atraviesa todo el país de norte a sur y tiene una extensión de 4.380 kilómetros, convirtiéndose, ante la casi inexistencia de carreteras, en la principal ruta comercial del país. No obstante, la actuación más destacada de los efectivos uruguayos ha trascendido ampliamente la faz militar, tanto a nivel orgánico como surgido espontáneamente del núcleo allí apostado, y ha sido el aspecto humano, fraterno y solidario desplegado. Así, al tiempo que se aseguraba protección y seguridad, se brindó además atención sanitaria, alimenticia, de refugio y hasta educativa a cientos y miles de personas a lo largo de estos años, a través de centros de acogida, escuelas, y cada punto donde se ha plantado el pabellón nacional. De esta forma, se ha generado una corriente de afecto mutuo, por la cual ya no sorprende escuchar a congoleses hablar en perfecto español uruguayo en los más recónditos rincones del Congo, así como muchos han adoptado algunas de las más identificativas señas de identidad nacionales. Yo soy de Peñarol. Acá desde África. Quiero saludar a la gente nacional de ahí. No obstante, más allá de estas cuestiones humanitarias y del natural deseo de garantizar la paz en el orbe, hay otras razones por las cuales las misiones de paz resultan de gran importancia para Uruguay. Motivos más prosaicos, es cierto, pero de mucho peso. Y pesos. O dólares, mejor dicho. Los cascos azules son una muy buena representación del Uruguay a donde van. En cuanto a las fuerzas, permite un permanente entrenamiento, así como la motivación tanto de oficiales como de tropas en participar y hace posible el recambio de materiales. También el aspecto económico es extremadamente importante, en varios aspectos.
Como es sabido, los militares son los funcionarios públicos peor pagados en Uruguay. Frente a eso, en cambio, la ONU paga a los cascos azules desde $1.280 al mes, en el caso de soldados, hasta $4.000 en el grado de coronel por concepto de viáticos. De esta forma, una rotación de un año en misión de paz le permite a los efectivos obtener un ingreso interesante, que les hace posible dar así un paso de calidad en su vida. Por otra parte, la ONU le paga a cada país participante de misiones de paz una partida por el uso del equipamiento, que en el caso de Uruguay es una cifra muy significativa. Solo en el caso de las misiones destacadas en el Congo, anualmente entran no menos de $10 millones por contrapartida de equipamiento. Esas cifras llegaron a ser muy superiores. En los últimos años estos montos han disminuido, como lógica consecuencia de la reducción de los destacamentos en misiones de paz, por resoluciones de la ONU, que determinan que en la actualidad la presencia uruguaya en el Congo se sitúe en unos 700 enviados, una tercera parte de años atrás. No obstante, ello no significa que se necesiten menos misiones de paz.